Pues comenzamos el pleno ordinario del día de hoy, en el cual tenemos 2 puntos como proposición de alcaldía y 5 en la parte de control y fiscalización. El primer punto es el nombramiento de representantes del ayuntamiento en otros órganos colegiados, en concreto el Grupo de Acción Costera. Como no está determinado, tenemos primero que votar la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor de inclusión en el orden del día de este punto? Pues unanimidad. Y pasamos entonces a la propuesta de nombramiento como presidente, como miembros del Grupo de Acción Costera por parte del Grupo de Gobierno. Pues propone en el documento que tenéis todos pues a Patricia como vicepresidenta, porque es un título que tenemos asignado dentro de ese ente. Y luego pues los correspondientes siguientes concejales pues son también los miembros del Grupo de Gobierno. Hay que votarlo, pero si alguien quiere hacer alguna explicación de su voto, pues es el momento de decirlo, y si no, pues votamos directamente. No hay, ¿no? Pues entonces, votos a favor. ¿A favor o en contra? Bueno, entonces bueno, pues levante por favor, que Muñoz levante la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Has votado a favor? Bien, pues entonces aprobado el nombramiento, pasamos al punto número 2, que es también una proposición de alcaldía. Como consecuencia de la modificación presupuestaria aprobada en anterior pleno, pues ha habido una alegación por parte de un ciudadano, y en este punto se contesta a esa alegación y supongo que se aprueba definitivamente. A ver, le damos la palabra al señor interventor. Bueno, he tenido acceso ahora, hace 5 minutos, al expediente, y entre los documentos que contiene está el acuerdo plenario del día 17 del 5. Este acuerdo establecía una generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto como consecuencia de los previsibles ingresos que se producirán como consecuencia también de la gestión del servicio. Resulta que hasta aquí el acuerdo se ampara en el artículo 177 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Establece, dice, de otras formas, cuando se trata de créditos extraordinarios, una serie de recursos que los financiarán serán, por este orden, el remanente líquido de tesorería. Leo textualmente el apartado 4 del artículo 177: mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto y mediante reducciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos. Bien, esto hasta aquí es correcto. Sin embargo, tenemos que en este caso apreciar el contenido del artículo 181, que excluye taxativamente los recursos de naturaleza tributaria para generar crédito en el estado de gastos. Hemos convenido todos que estos recursos que se producirán como consecuencia de la gestión del contrato de la OCA son tasas, y en ese concepto y en ese sentido las tasas son tributos. Por lo tanto, no puede generarse crédito en el estado de gastos como consecuencia de la recaudación por este tipo de recursos, que repito son tributos, porque están excluidos expresamente en razón del contenido del artículo 181, que repito, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Yo en su día también, con ocasión de realizar la fiscalización previa de este expediente o de otro similar, ya lo avancé en el informe que hice con esta ocasión en la fecha de 20 de abril de 2017, que en concreto en su apartado séptimo hacía referencia a esta cuestión y decía, además de referirme al contenido de este artículo 181, advertía de la imposibilidad de generar crédito en estado de gastos como consecuencia de la recaudación de este tipo de recursos que tienen, como digo, la naturaleza de tasas. No sé ahora, porque tampoco he tenido la oportunidad de analizar el procedimiento del expediente, si ahora es procedente o no procedente. Desde luego no es procedente la aprobación definitiva del expediente. Lo que no sé es el procedimiento para que esta decisión pueda llevarse a efecto, si es admitir en parte las alegaciones del señor Villamil, porque ciertamente en su escrito no hace referencia a este extremo que yo estoy diciendo, pero sí se refiere a la imposibilidad, por otras causas ajenas y distintas que no he tenido la oportunidad de analizar, sobre la inconveniencia de generar crédito en el estado de gastos. No se refiere, como digo y repito, a esta concreta circunstancia de la imposibilidad legal de generar crédito como consecuencia de mayores ingresos producidos en recursos o como recursos de carácter tributario. Esto está expresamente prohibido por ley. Únicamente se lo advierto para que ahora decidan como consideren oportuno. Bien, en principio yo tengo que decir que los acuerdos que hemos adoptado en su ausencia por baja de enfermedad por su parte, pues ha estado, por supuesto, reportados con el interventor en funciones, que es el que nos ha aconsejado que tal medida era conveniente, y por lo tanto seguimos el procedimiento, y si usted como interventor tiene que hacer lo que tenga que decir, además de lo que han dicho, haga usted lo que tenga que hacer, pero en principio nosotros hemos seguido el procedimiento que se nos ha planteado, y en concreto hemos entendido que los que votamos en su momento a favor, pues que era conveniente y que estaba sujeto a la legalidad la aprobación de ese crédito. Por lo tanto, en principio seguimos, dejándole usted la responsabilidad y el deber y el derecho, si lo tiene, de manifestar lo que tenga que manifestar, como lo hemos visto ahora, y seguimos con el punto. Como digo, estamos en este punto número 2 y lo primero que tenemos que decir es si efectivamente lo incluimos en el orden del día o no. Así que votos a favor de incluir este punto en el orden del día. Pues unanimidad. Y a partir de entonces seguimos con el debate y luego finalmente la aprobación. Empieza el debate y la explicación. Eduardo Amor, por el Grupo Castro Verde. Bien, pues buenas tardes a todos. Empiezo a introducir un poco lo que es el punto y luego matizo lo que ha dicho el interventor. Durante su ausencia se ha trabajado en el expediente y por eso no lo conoce, porque se ha incorporado hoy. Bien, el asunto es que trajimos a la aprobación inicial una modificación presupuestaria que suponía la creación de una partida de ingresos que financiaba otra de gastos, como consecuencia de unas tasas de aprovechamiento del suelo que van destinadas a financiar lo que será el contrato de la OCA. En cuanto esta partida presupuestaria entre en vigor, pues se podrá empezar a licitar el contrato y posteriormente al servicio, ¿no?, cuando se adjudique. Lo que planteó el interventor en su día, aunque llevamos más de un año detrás avisándole de que esto se iba a dar y no ha sido hasta aproximadamente en abril, cuando él dijo que para llevar a cabo esto no había que crear una partida de ingresos nueva que financiara el gasto, sino buscar en el presupuesto gasto que lo financie, cosa que es imposible, porque si vamos a tener que financiar 1 millón de euros de un ingreso que se va a producir, además, que son las tasas, que es la emisión de tarjetas, lo que se cobran por tickets y demás, pues bien, ante su ausencia, el interventor en funciones, el viceinterventor, hizo un informe de que no era necesario hacer esa búsqueda de recursos dentro del presupuesto, es decir, quitar 1.200.000 euros de presupuesto para financiar este gasto, sino se creaba un ingreso nuevo que iba a financiar ese gasto, porque la observación que hizo el interventor titular es que, de acuerdo a no sé qué normativa, pues que no es posible generar mejores ingresos dentro de un presupuesto ya aprobado. Entonces el interventor en funciones aportó en el expediente
dos consultas de la Intervención General del Estado del año 92 y del año 94, de hace ya más de 20 años, que ya clarificaba la diferencia entre lo que son nuevos ingresos y mayores ingresos, perdón. Esto no se trata de un mayor ingreso, es decir, de una tasa que tuviéramos ya contemplada en el presupuesto y que la estamos mayorando con el presupuesto ya aprobado. O sea, que esto sería posible aprobando un nuevo presupuesto. Pero si se trata de un nuevo ingreso, sí es posible, que es el caso que se da, porque es un ingreso que no existía en el presupuesto y se contempla ahora, porque a la hora de prestar este servicio se va a cobrar unas determinadas tasas y va a haber ese ingreso que antes no había en el presupuesto. De hecho, dio algunos ejemplos que ahora, como no está aquí, no puede explicarlos el interventor en funciones, pero de hecho se dan en algunos otros aspectos dentro del ayuntamiento, lo que son nuevos ingresos. Ya sé, pues una subvención que nos concede determinado organismo y automáticamente se crea una partida nueva para financiar un determinado gasto. Entonces no es necesario, como decía el interventor en su informe inicial, buscar dentro del presupuesto, es decir, minorar otros gastos para financiar sino que se crea un nuevo concepto de ingresos que hasta ahora no se estaban dando, y de ahí intento aclarar un poco la duda que planteaba el interventor. En el expediente están las dos consultas que hizo pues algún organismo hace ya más de 20 años, y creo que es bastante conocido esta disposición de que hay una diferencia entre mayores y nuevos ingresos. Lo hablamos también con la secretaria, que podrá aportar algo al respecto. Bueno, y por lo demás, en el periodo de alegaciones, pues un señor al que puso también 10 alegaciones a la ordenanza reguladora, pues ha puesto otra alegación ahora diciendo pues más o menos que no está de acuerdo con el servicio que se va a prestar, que no está de acuerdo con la forma en que se va a gestionar la OCA, etcétera. Entonces viene a contestar también el interventor en funciones, pues que no tiene, su alegación no tiene nada que ver con la modificación presupuestaria, y por eso propone desestimarla, que es lo que traemos para votar. El hecho de que venga directamente a la comisión, al pleno para aprobación y sin pasar por comisión informativa, pues trata de ganar tiempo para poder sacar, una vez que esté aprobada definitivamente esta modificación, es necesario publicarlo en el boletín nuevamente, y entonces se podrá aprobar el pliego para prestar el servicio de OCA. Pues bien, esto más o menos es el resumen pues iba a ser más sencillo, pero ante la incorporación del interventor y esa observación, pues he intentado explicar lo que se había recogido ya en el expediente, y espero que tenga el voto afirmativo el resto de grupos, y que el pliego de la OCA se pueda aprobar pues lo más antes posible, en cuanto tengamos aprobado esta modificación presupuestaria. Gracias. Grupo Popular. Bueno, pues realmente se han mezclado dos aspectos. Por un lado, lo que es el fondo de la alegación del señor Villarmir, que bueno, pues es cierto que es una persona ya conocida en este tema de la OCA, y por otro lado está la diferencia de opinión que tiene el interventor, hoy interventor municipal, que ha estado ausente por baja estos días, esa diferencia que ha puesto de manifiesto aquí en el Pleno con respecto al informe que ha emitido el interventor anterior en funciones. El contenido de la alegación, bueno, pues desde luego tenemos que hacer caso a los informes de los técnicos, ¿no? Pero cuando hay una discrepancia entre dos técnicos referente al mismo tema, pues realmente, si ellos no son capaces de opinar lo mismo con la ley en la mano, pues imagínese usted lo que podemos opinar los demás, que tenemos que hacer caso a esos informes. Es un tema, yo creo que es que se
está complicando porque, mira, la alegación tiene fecha del 15 de junio. La contestación del entonces interventor en funciones tiene fecha del 20 de junio. Hoy estamos a 27 de junio. Podía perfectamente haberse tratado este tema en una comisión. Había dado tiempo de sobra si se hubiera contestado un poquito antes, o incluso se hubiera hecho una comisión extraordinaria y nos podían haber explicado este tema bien el interventor. El interventor entonces en funciones podía haber explicado el contenido de la alegación. Pero el Partido Popular en el día de hoy se va a abstener en este punto por una sencilla razón, porque después de que el interventor tome la palabra y diga frases como que no es procedente aprobar definitivamente esta modificación presupuestaria o esto que se está haciendo está prohibido por ley, pues como usted comprenderá, yo no soy quien, ni tengo los conocimientos, ni mi grupo los tiene para saber quién de los dos interventores tiene razón y si esto está prohibido por ley o no. Entonces, por lo tanto, mientras esto no se aclare, que nos gustaría que se quedara encima de la mesa y se pudiera aclarar, que el interventor, si ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, pueda ponerse al día en este tema, porque de aquí en adelante el que va a tener la última palabra, y creo que todos lo sabemos, es el señor interventor. Pues a mí me gustaría que se quedara sobre la mesa y que alguien nos explicara en un informe estas discrepancias que parece ser que existen con el informe del viceinterventor. Por lo tanto, el Partido Popular, si no se queda sobre la mesa este punto, se va a abstener. Muchas gracias. Partido Regionalista. Sí, señor alcalde. Bueno, pues sorprendidos por la intervención del señor interventor. Lo que sí tenemos es una pregunta para la secretaria, si puede ser, y es si lo que votamos el día 17, que es a lo que ha hecho mención, el día 17, que ha hecho mención el señor interventor, tiene algo que ver con este punto, porque entendemos que aquí lo que hacemos es valorar la alegación del señor Mir, ¿no? No, en este punto además se aprueba definitivamente el expediente de modificación de crédito. El expediente de modificación de crédito lleva un trámite de aprobación inicial, que es un acto de trámite inicial, luego un trámite de exposición al público y luego resolución de alegaciones y aprobación definitiva. O sea que este sería lo que finalizaría el procedimiento de modificación de crédito, el acuerdo de aprobación definitiva, resolviendo las alegaciones. O sea, sí tiene relación. Es un acto que requiere una aprobación inicial, una información pública y una aprobación definitiva. Y luego la publicación. Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado, pues nosotros votamos en el pleno del día 17 que sí, porque entendíamos que el servicio de la OCA tenía que seguir adelante, y bueno, pues en estos minutos que quedan pues hablaremos entre nosotros, entre el grupo, para ver cuál es nuestra posición definitiva. Buenas tardes a todos. Pues nosotros efectivamente también nos hemos quedado un poquito fríos con esta explicación del señor interventor recién incorporado, y que bueno, viene a echar por tierra lo que previsiblemente iba a ser o echar tierra sobre lo que era una previsible y rápida aprobación definitiva de esta modificación de crédito. Yo no sé si soy proclive a pensar que un informe supuestamente largamente meditado por el interventor en funciones en aquel momento, o dos informes, el del pleno pasado y este, tienen más validez que las manifestaciones que, como él mismo ha dicho, el señor David las ha preparado en los últimos 5 minutos, ha comentado, pero efectivamente sí que nos genera dudas, por lo cual quería que ante la sorpresa que nos ha pillado a todos un poquito a contrapié, nos explicara un poquito de nuevo, y si es posible más sucintamente, las razones por las que cree usted que la modificación no es legal. De nuevo, si es posible. Vamos a terminar el turno y luego volvemos otra vez a los técnicos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Pues evidentemente, igual que todos, sorpresa. Bueno, yo ya manifesté que no estaba de acuerdo en esta modificación presupuestaria en el pleno anterior, y hoy evidentemente, después de oír al interventor que no se ajusta a ley, pues yo lo pido, igual que el Partido Popular, que se quede sobre la mesa, que sería lo más conveniente, que se quede sobre la mesa y que nos lo aclare técnicamente, si hemos entendido siempre que vamos a hacer o
de los informes de los técnicos, bueno, pues el señor interventor va a tener la última palabra. Yo creo que teníamos que estar aconsejados y que se quedaría sobre la mesa, y a partir de que nos lo aclaren en la comisión o en un foro donde sea conveniente los motivos y los artículos con un informe, lo que ha dicho el señor interventor. Pues os pido que se quede sobre la mesa. Bien, gracias. Ahora yo creo que sí es conveniente que a preguntas de Vicente del Partido Socialista vuelva otra vez a intervenir el interventor. A ver, sí, pues brevemente, pero lo voy a hacer dando lectura al contenido del apartado séptimo del informe que yo elaboré con este mismo motivo en fecha de 20 de abril de 2017. Y el apartado séptimo, lo digo porque si prestamos un poco de atención, está muy claro, Dice lo siguiente: después de hacer un recorrido sobre el aspecto procedimental, las causas del contrato, que son todas legales y demás, el apartado séptimo decía textualmente y dice lo siguiente: actualmente no existe crédito en el presupuesto en vigor para garantizar, voy a leerlo textualmente, aunque sea un poquitín extenso, pero bueno, para que todo el mundo pueda situarse en lo que antes he dicho, que prácticamente es lo mismo, pero en unos términos resumidos. Repito, actualmente, inicia el párrafo séptimo, no existe crédito en el presupuesto en vigor para garantizar el gasto previsto en el actual ejercicio, estimado en 556.728,56 céntimos de euro, a razón de 1.336.148,55 euros al año, siendo necesario realizar la correspondiente adaptación presupuestaria por inexistencia de crédito que afecta al procedimiento de contratación, mediante la creación de una concreta partida presupuestaria con dotación del importe que se estime adecuado en función de la entrada en vigor del contrato, que puede preverse no se produzca hasta el mes de agosto del actual ejercicio. Esto quiere decir que de esa previsión se deduce la cuantía que se ha dicho. Esta adaptación del presupuesto no puede tomar la modalidad de generación de crédito prevista en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pues tratándose de recursos los esperados de naturaleza tributaria, la redacción del párrafo primero de dicho artículo 181 excluye los resultantes que se espere a obtener, al decir que solo, y digo textualmente, podrán generar crédito en los estados de gasto de los presupuestos en la forma que reglamentariamente se establezcan los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: a, aportaciones o compromisos firmes; b, enajenación de bienes; c, prestación de servicios; d, reembolso de préstamos; y e, reintegro de pagos, que implica que solo los ingresos de esta procedencia y de naturaleza no tributaria son susceptibles de generar gastos no previstos en el presupuesto, y los esperados, estos recursos, tienen la naturaleza tributaria. Al expediente, según dispone el artículo 109 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito que, por la circunstancia antedicha, no es posible emitir. Este es el contenido del párrafo séptimo, que creo que, de todos entendido, no ofrece ningún tipo de duda. Y bueno, supongo que habrás quedado aclarado. Vale, pues bien, de cualquier forma es hasta donde podemos escuchar. Vamos a terminar el segundo turno de debate y luego, si os parece, os daremos tiempo para que penséis cada uno lo que tenga que pensar. Sí. Para que finalice su intervención, más que nada le pregunto a Vicente, el director del ánimo de todos, que nos aclare cuál es la contradicción, es decir, por qué existe un informe favorable que está en el que se justificó en este caso el pleno del 17 de mayo y que ha explicado Eduardo Amor en cuanto al viceinterventor explicaba y había aportado dos consultas del 92 y 94 haciendo la distinción de que si fuera un nuevo ingreso mayor ingreso. Entonces, como su informe es anterior, ahora a la vista del nuevo procedimiento, si nos puede explicar con más detalle el por qué esos dos detalles que se explican en esas dos circulares no son aplicables a este supuesto y entiende que no es correcto. Más que nada para aclararnos el por qué contradice ese informe, porque claro, por separado los dos informes pueden tener sentido. Es el hecho de el por qué uno, este último por el que sustentamos nuestro voto a favor, no es correcto. Porque la disposición específica es el artículo 181 de la ley, que es el artículo por el que se regula la generación de créditos. El artículo 177 es un artículo que regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito y dice, como antes he leído, las fuentes de financiación propias de esos créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Este es un crédito extraordinario.
Pero la diferencia está en que la aplicación del mismo es el artículo 181, porque se trata de generar créditos mediante mayores ingresos. El artículo 181, repito, excluye de este tipo de procedimiento de modificación de presupuesto todos aquellos recursos que procedan, que tengan la naturaleza tributaria. Las tasas tienen naturaleza tributaria y por lo tanto no pueden utilizarse, como tampoco podría utilizarse, por ejemplo, un mayor incremento de los recursos del IBI para generar créditos en estado de gastos. O sea, ni impuestos, ni tasas, ni contribuciones especiales, que son los tributos por naturaleza, pueden, considerándose además que hayan sido o no hayan sido considerados en el estado de ingresos, generar crédito en el estado de gastos, aunque se haya producido un incremento o una recaudación nueva no prevista. En cuanto a lo que decía el señor Dordamo, que esto es parecido a una subvención, nada tiene que ver. La subvención no es un recurso tributario, es una aportación que alguien hace voluntaria o obligatoriamente, pero no tiene naturaleza tributaria. Por eso sí cuesta. Por favor, no rebata los términos de que ha podido. No, simplemente explique lo que tenga que decir, porque ya sé que sabe usted más que Eduardo, vamos, me imagino. Bueno, vamos a ver. No sé si con esto hemos terminado las posibles informaciones que puede dar. No hemos terminado. Pues adelante. Sí, David, en los dos ejemplos que has puesto para explicar la última pregunta de Emi, has utilizado dos ejemplos de mayor ingreso de un impuesto, pero sin embargo en lo que hemos votado en el día 17 y sobre lo que creíamos que estábamos trabajando eran sobre nuevos ingresos, y por ahí era por donde se justificaba la posibilidad que aprobamos. Nuevo ingreso, no mayor ingreso no previsto. Es que la circunstancia de la generación de crédito es la naturaleza del ingreso, por supuesto superior al previsto, o digo nuevo, no habiendo sido previsto. Es la naturaleza del ingreso. ¿Cuál es la naturaleza? La limitación, la restricción del artículo 181 es que no pueden generar crédito en estado de gastos ningún mayor ingreso o ingreso nuevo de naturaleza tributaria. Y las tasas tienen naturaleza tributaria. Por lo tanto, no pueden generar gastos en el estado de gastos ni aunque sean mayores ingresos o nuevos ingresos, si estos son, como digo, de naturaleza tributaria. ¿Cuáles son los recursos de naturaleza tributaria? Pues son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Vale. Bien, voy a pediros por favor que no. Bueno, si quieren. Solo quiero señalar que la consulta de la IGAE se refiere a una contribución especial que es un tributo de naturaleza, o sea, que es un ingreso de naturaleza tributaria. Y la IGAE diferencia entre nuevos ingresos y mayores ingresos. Y se hace una consulta precisamente sobre este tema ante la previsión de unas contribuciones especiales que se iban a imponer y que no venían en el presupuesto. Y se pregunta si es necesario, en qué fase de la ejecución del presupuesto de ingresos se podría llegar a reconocer esa generación de créditos para financiar un crédito extraordinario. Y la IGAE al respecto señala que cuando se trata de nuevos ingresos que no están previstos en el presupuesto, con la mera previsión ya se puede generar crédito, y eso es lo que responde la IGAE respecto de unas contribuciones especiales. Por no enrollarnos más sobre este tema, dice: la razón de este diferente tratamiento de los mayores y los nuevos ingresos puede encontrarse en el hecho de que al modificarse el presupuesto con nuevos ingresos se está fijando por primera vez la estimación del recurso para el ejercicio, mientras que si se trata de mayores ingresos se están modificando las previsiones ya establecidas, de forma que en relación con los nuevos ingresos resultan exigibles los mismos requisitos que para la fijación inicial de las previsiones de ingresos, mientras que para modificar las estimaciones de ingresos ya establecidas resulta exigible el mayor grado de ejecución del ingreso, es decir, la recaudación. Bien, intervengo yo por cuestión de intentar dirigir un poco este debate. Somos políticos, no somos técnicos, y por lo tanto nos tenemos que basar primero en los criterios políticos, con la confianza de que los informes técnicos estén suficientemente bien hechos. Así hemos actuado en el pleno pasado y así deberíamos plantearlo actualmente. El que el interventor se recupere de su enfermedad, venga aquí y opine algo contrario a lo que el interventor en su momento ha decidido y nos ha
de alguna forma apoyado a la hora de votar, me parece que no debería dar lugar a mucho debate, porque evidentemente nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir los informes que se nos han presentado en el momento que teníamos que estudiar el tema y votar. Por supuesto, respetando lo que cada uno vaya a hacer, pero creo que este debate en el cual los políticos estamos discutiendo con los técnicos sobre interpretaciones legales no conduce a mucho. Pero bueno, sois muy libres de emplear vuestro segundo turno de palabra en hacer lo que queráis, pero yo os pediría que centráramos el tema en lo que es la cuestión política, es decir, de la importancia que pueda tener o no la aprobación o no aprobación de este punto y la función que puedan tener los interventores y el viceinterventor en función de su diferente posición. En el momento actual estamos basándonos en informes del viceinterventor, que es el que de alguna forma nos respaldó a la hora de hacer la aprobación provisional. Ahora venimos aquí a aprobar definitivamente. Escuchamos las razones del interventor, pero lo que nos soporta es lo anterior. Eso es lo que a mi juicio me parece, pero como digo, sois muy libres de encauzar y utilizar vuestro tiempo en lo que deseéis y seguir preguntando al interventor y a la secretaria lo que queráis. Segundo turno de debate. Eduardo, por favor. Bien, pues bueno, creo que de alguna manera ha reproducido la secretaria lo que recogía el informe inicial con el que trajimos. No sé si está en el expediente, yo no lo tengo aquí, pero bueno, estaría en el expediente entero, ¿no? El que el interventor en funciones hizo en su día, haciendo alusiones a esa consulta de la Intervención General del Estado y claro, es posterior a cuando se aprobó la ley, que fue en el año 90, creo, y esto es del año 92 y otra del año 94 después, y que viene a decir lo mismo. Bien, entonces esto en cuanto a los aspectos técnicos de que si es un nuevo ingreso, pues podría ser una modificación presupuestaria. Y el aspecto político que alegaba el alcalde, bien, esto tiene una necesidad porque es el calendario. Era necesario tener esa partida presupuestaria para poder sacar los pliegos. Cuando esté los pliegos, en la partida presupuestaria aprobada y haya financiación para sacar ese contrato, pues podemos aprobar los pliegos. Los pliegos, después, una vez que se aprueben en pleno, hay que publicarlos en la plataforma de contratación del Estado, dar 40 días o 40 y pico días de presentación de ofertas. Hay que, una vez que se recojan las ofertas, pues habrá que pedir informes de los técnicos que corresponda para llevarlo a una mesa de contratación, que se proponga una clasificación de ofertas de las que hayan salido ahí, llevarlo a una comisión informativa, después a un pleno, notificar a los que hayan presentado ofertas cuál ha sido su clasificación, exigiendo al número 1 que presente documentación. Si lo presenta todo, pues habrá que hacer otra mesa de contratación con otra comisión informativa, con otro pleno. Bueno, con todo esto nos vamos a noviembre. Y teniendo en cuenta que cada uno de esos 3 plenos que hace falta, el pliego hay que aprobarlo por mayoría absoluta, está sujeto a recurso especial, lo sabrá, y demás. Pues esto es lo que tenemos encima de la mesa. Yo creo que la modificación presupuestaria cuenta con el respaldo de quienes han trabajado en este expediente y que está fundamentado jurídicamente y legalmente. Entonces creo que se puede aprobar, y el interventor, claro, acaba de incorporarse ahora, seguramente que si lo estudia mejor me dará el visto bueno al expediente. No podemos seguir aplazándolo más, porque entonces, si en vez de irnos a noviembre nos vamos a diciembre o bueno, definitivamente pues nos olvidamos ya de poder sacar el contrato de la OCA. Y eso es la intención de esta modificación presupuestaria. No sé si queréis alguna aclaración más, pues ahí tenéis al interventor o a la secretaria, que son los que puedan darnos el visto bueno. Gracias. Grupo Popular. Solo dos cosillas. Señor interventor, usted ha cogido el alta y viene a quedarse, entiendo. Sí, vale. Y segundo, pues Eduardo, si hubierais hecho un presupuesto, pues no estaríamos ahora con estas invenciones y con estas modificaciones que son o no son. La clave está en el presupuesto y vamos ya para 3 ejercicios. Estas invenciones con un presupuesto nuevo sí tienen sustento. Ahora nos vamos a ir a noviembre, pero no sabemos de qué año. Ese es el problema. Muchas gracias, Partido Regionalista. Sí, señor alcalde, le voy a pedir que lo que ha dicho antes usted, que nos deje luego 5 minutos para poderlo debatir con él. Muy bien, terminamos el debate y luego hacemos un receso del tiempo que acordemos entre todos.
a ver, desde el punto de vista técnico que se ha hablado, y sin serlo del todo, a mi leal saber y entender, y por las explicaciones de última hora que se han recibido, la secretaria nos ha recordado las dos consultas que se hicieron y que versaban, eso ya no lo tenía yo tan claro en la memoria, sobre precisamente un impuesto, con lo cual de alguna manera se ha rebatido la posición del interventor aquí presente. Y desde el punto de vista político, pues creo que efectivamente cada pleno y cada situación tiene sus actores, y los informes que teníamos entonces y los que tenemos ahora son los que están firmados por el viceinterventor en funciones de interventor. Por parte del Partido Socialista y a expensas de este receso que vamos a hacer, creo que no habrá ningún problema para acordar y aprobar esta propuesta de resolución que se nos trae hoy a este pleno respecto de la alegación hecha a la modificación presupuestaria 19 de 2017. Sí, bueno, nuestra posición ya la he dicho antes, entendemos que se debía quedar sobre la mesa, pero bueno, vamos a hacer el receso y nosotros, si no hay sobre la mesa, nuestro voto va a ser abstención. Gracias. ¿Cuánto tiempo pensáis que eso necesitáis? 5 minutos. Pues estupendo. Pues entonces, dentro de 7 minutos empezamos otra vez. Tendrás todo derecho, pero no, es así porque tú crees que es así, David. Eres Dios. Ah, vale, bien, pues otros leen otras leyes. Bueno, pues tu opinión discrepa de la viceinterventor, que era el que estaba de interventor en funciones, y de la secretaria, que estaba en aquel entonces. Bueno, pues eso. David, no me contestar. Vamos a ver, vienes de una baja, acabas de venir a un pleno, nos destrozas todo el esquema y encima crees que tienes razón. Pues bueno, vete para casa convencido que tienes razón. Nosotros hemos atendido a aquellas personas que razonablemente tienen razón. Pero a ver, es que hay distintas experiencias de modificación de crédito. Uno de ellos es el crédito extraordinario y es el que estamos haciendo, que se va a financiar con nuevos ingresos, pero no es una generación de crédito. David, no veo que tengas ningún interés en escuchar. No, porque sé que efectivamente crees que lo sabes mejor que nadie y más que nadie. Pues perdóname, pero no tienes una fiabilidad absoluta como para pensar, como lo dice David, todo lo que hemos hablado hasta ahora no vale.
oportunidades. Ángel, perdona, no sé, bueno, cuando acabe el receso, es que esa es la diferencia de criterio. David está aplicando el artículo de modificación de crédito por generación de créditos y eso solo puede modificarse cuando es un ingreso de naturaleza no tributaria, que no es el caso. Y en cambio hay lo que se llama el expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario, que está regulado en otro artículo y que se puede financiar con cargo a nuevos o mayores ingresos, pero no es generación de crédito lo que estamos aplicando, sino el artículo 177.2 de modificación de crédito como crédito extraordinario. Y en los medios de financiación de ese crédito extraordinario, uno de los medios, según el artículo 37 del Real Decreto 500/90, es los nuevos o mayores ingresos, pero que no estamos hablando de una generación de crédito, en cuyo caso sería de aplicación en el artículo que dice David. Gracias a Alicia, tus esfuerzos. Off the record, sin que estemos en pleno, por lo tanto, pues hasta que no estén todos no podemos ser. Si nos va a explicar el sentido de nuestro voto, pero como hemos pasado de él o solo votamos. Bueno, como veis es barra libre, o sea, aquí podéis hablar lo que queráis. Seguramente íbamos bien de tiempo, por lo menos creo que. Como explicado el receso, pero no había sí. Y Alicia también podrá otra vez intervenir si quiere. Y David, claro. Bueno, entiendo que procedimentalmente hemos hecho bien suspendiendo y volviendo a decir, no tenemos que cumplir ninguna normativa, podemos seguir con el pleno, ¿no, Alicia? Vale, pues adelante. Entonces continuamos después del receso el pleno y ha pedido la palabra el grupo regionalista para ver si va a explicar un poco cuál va a ser, si os parece, le damos la palabra. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde, gracias por habernos permitido ese receso en el que poder deliberar a las vistas de las circunstancias que se habían planteado al inicio del pleno. Indicar que nuestro voto va a ser favorable. Como ya hicimos en el pleno del 17 de mayo, aprobamos la aprobación inicial de la modificación presupuestaria y ya no me voy a reiterar en los argumentos que ya escribimos en su día el por qué lo hacíamos así, entendiendo que el contrato de gestión de la OCA era necesario que se instaurara cuanto antes por las circunstancias que acontecían, sin perjuicio de que no estaríamos a favor de lo que es el modelo de en concreto que por el equipo de gobierno se está planteando. Respecto a la disparidad de criterios que se han vertido, entendemos que en la fecha 17 de mayo, cuando tuvimos el expediente a nuestra disposición para votar a favor o en contra o abstenernos, teníamos un informe que estaba sustentado en su día por el interventor que en ese momento se encontraba, pues por las circunstancias que acontecían en David, pues que se encontraba en funciones. Este interventor pudo tener a su disposición el informe al que hace referencia David de abril, en el que se hacía mención a este precepto por el cual, del 181, por el cual entendía que siendo un concepto tributario se excluía y no podíamos hacer esa modificación presupuestaria.
Lo que hizo en su momento el interventor es explicar y hacer un informe el por qué entendía que lo que estábamos haciendo era correcto, aportando varias circulares, en este caso aclarando aquel informe que en su caso David estaba justificando. Por lo tanto, y entendiendo que ese criterio, sin perjuicio y el respeto que nos merece, en este caso el criterio que establece David a día de hoy, si se ha dado de alta, pero entendemos que tuvo más tiempo, más fundamento, y de hecho en el expediente conste, por lo tanto vamos a reiterar el mismo voto que en su día mostramos, incluso por la mención que aquí en este receso se ha mostrado por la secretaria, en la que lo que se está haciendo no es una modificación de crédito, sino que, tal y como ha manifestado en varios artículos, una generación de crédito sin una modificación. O sea, los distintos tipos de modificaciones de crédito pueden ser créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencia de crédito y generación de créditos por ingresos, incorporación de remanentes y bajas por anulación. Esos son los tipos de modificaciones presupuestarias que existen. Nosotros aquí estamos aprobando un crédito extraordinario cuya financiación es con nuevos ingresos, no una generación de crédito, que es el artículo al que se refiere el interventor. Los créditos extraordinarios se regulan en el 177.2 de la ley del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y artículo 37 del Real Decreto 500/90, y las generaciones de crédito se regulan en el artículo que ha citado el interventor, 181 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el Real Decreto 500 se regulan en el artículo 43. Pues ante esa precisión, que le agradezco a la señora secretaria, pues ante esa aclaración y ante esa circunstancia, nuestro voto va a ser afirmativo. Gracias. Bueno, pues yo creo que podemos ya empezar a votar con conciencia de lo que queremos votar, ¿no? Entonces, votos a favor de la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria y de la contestación a Villamil. Votos en contra, abstenciones. Bien, pues aprobado el punto, pasamos a la parte de control y fiscalización. El punto número 3 es la aprobación del acta de la sesión anterior del 30 de mayo de 2017. ¿Algún grupo quiere hacer alguna corrección, un comentario o acción? Yo solo en la página 5 sí, que donde se indica van a votar favorablemente, que yo digo que vamos a votar favorablemente. Lo que dije fue que no nos íbamos a oponer, de hecho nos abstuvimos. Eso es todo. Bien. Pues si no hay más comentarios o modificaciones, damos por aprobada el acta incluyendo esa matización que ha hecho Alejandro. Punto número 4 es la dación de cuenta de decretos de alcaldía. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El punto 5 es la toma en conocimiento de la renuncia del acta de concejal del Grupo Municipal del PRC por parte de Jesús Fernández Gutiérrez Castro. Dar cuenta y agradecerte el tiempo que has estado con nosotros, eso es por mi parte. ¿Querías decir algo? Sí, gracias, Ángel, gracias, alcalde. Bueno, daros las gracias a todos, a todos los que hoy estáis aquí. Para mí habéis sido todos compañeros y os agradezco todo el trato que me habéis dispensado desde el día que entramos aquí. Agradecer también a los servicios técnicos, porque todos los días hemos aprendido con ellos, y también agradecerles su paciencia con este que habla y con este grupo, y en especial dar las gracias a mi grupo,
aguantarme y bueno, pues son muy buena gente, son gente que es responsable, que son de fiar, que son leales y que siempre lucharán por el interés general de los ciudadanos de Castro. Y nada más, simplemente espero que siga esto así, que vayamos, que se puedan hacer cosas por mejorar nuestra ciudad, y que ha sido un placer. Gracias. Pasamos entonces al siguiente punto. ¿Alguien quiere decir algo? Venga, adelante. Sí, bueno, Jesús, pues nada, bueno, pues agradecerte estos 2 años que hemos estado compartiendo, pues eso, bueno, muchos temas, muchas propuestas y bueno, pues en este pleno pues muchas sesiones, ¿no? Bueno, pues darte las gracias también porque has sido una persona muy accesible, que no siempre se encuentra gente así, y bueno, pues que esperamos que sea un hasta luego y bueno, que te vaya todo muy bien. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, la verdad que desde el Grupo Municipal Popular pues simplemente respetar la decisión que has tomado. Cuando uno entra en política lo decide personalmente, y cuando uno se va, en este caso, también lo decide personalmente, y por lo tanto, si es tu decisión, es lo que debemos respetar. Sí es cierto que sabe a poco, ¿no? Porque uno no piensa cuando entra en esto que la legislatura le va a durar 2 años, piensa que va a llegar hasta el final con la mejor de las intenciones, y bueno, pues respetar tu decisión, desearte lo mejor en tu vida, porque la política al fin y al cabo es un paso y seguimos siendo personas y ciudadanos fuera de esto, así que desearte lo mejor de corazón. Vale, pues nada, repito, que te vaya muy bien. Bueno, no hay más intervenciones, ¿verdad? Bien, pues entonces llegamos a la parte de las mociones. Tenemos una moción del Grupo Municipal Socialista, que tenemos primero que votar la inclusión en el orden del día, porque como la moción no ha sido dictaminada. Así que votos a favor de la inclusión en el orden del día de la moción del Grupo Municipal Socialista. Unanimidad. Pues nada, le damos la palabra al Grupo Municipal Socialista para que defienda su moción. Gracias. Bueno, traemos esta moción a propuesta de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras, que nos dan traslado de ella, para una declaración institucional en el Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales en apoyo a los dos de la lealtad. Procedo a leerla. Bueno, el 29 de marzo de 2012, en Castro Urdiales y el resto de España, todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país fueron llamados por los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras a la huelga general contra la reforma laboral más dura aprobada nunca por un gobierno, que limitó el derecho a la negociación colectiva y permitió abaratar los despidos en plena crisis económica. En el año 2012 las tasas de desempleo eran superiores al 20%. La respuesta del gobierno de Rajoy al ejercicio democrático del derecho fundamental de la huelga se materializó cargando contra los piquetes informativos y deteniendo de forma aleatoria a personas que, ejerciendo su legítimo derecho, participaban de la huelga. Nunca hubo tantas detenciones en una huelga general. Una de esas detenciones ocurrió en la Plaza de la Lealtad de Madrid, donde 2 sindicalistas de UGT fueron detenidos después de una carga inopinada y desproporcionada sobre un piquete informativo que ejercía su derecho constitucional de dar publicidad de la huelga general. El 21 de junio de 2017 se celebraba el juicio y los 2 de la Lealtad se enfrentan a una petición del fiscal de 7 años de cárcel por 2 delitos: atentado a la autoridad y delito contra el derecho de los trabajadores, el artículo 315.3 del Código Penal. Este último artículo ha sido utilizado de forma sistemática por la policía en sus atestados y aprovechado por la Fiscalía para pedir años de cárcel a cualquier sindicalista y en cualquier tipo de huelga. En el caso de los 2 de la Lealtad, el deseo de la Fiscalía no solo se quedó en una petición absolutamente injusta y desproporcionada de las penas, sino que le interesó que los 2 de la Lealtad no fueran puestos en libertad durante la instrucción, con el pretexto de que su sindicato UGT podría facilitarles su evasión y eludir su responsabilidad ante la justicia. Este disparatado argumento fue rechazado afortunadamente por el titular del juzgado de instrucción número 4. Lo que se propone es que por parte del Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se muestre el apoyo y solidaridad a los 2 de la Lealtad, 2 sindicalistas que son vecinos de las localidades de Getafe y Fuenlabrada y que sufren desde hace más de 5 años una petición de pena por parte de la Fiscalía, injusta por el ejercicio de su derecho constitucional de huelga. Que este Pleno también muestre su apoyo a todos los sindicalistas encausados, más de 300, por ejercer el mismo derecho que los 2 de la Lealtad,
libertad, el derecho de huelga, porque sin derecho de huelga no hay democracia. Que el Pleno del Ayuntamiento apoye las iniciativas parlamentarias basadas en la propuesta sindical de UGT y comisiones obreras para la modificación del Código Penal que impida que los sindicalistas sean criminalizados por el ejercicio de su derecho fundamental de libertad sindical y de huelga. Con esta propuesta esperamos bueno, pues que desde este pleno del Ayuntamiento de Casturdiales mostrar el apoyo y el derecho a la huelga y a la manifestación y al derecho bueno, pues en apoyo a estos trabajadores. Muchas gracias. Grupo Castroverde. A ver, pues esta moción viene al hilo de las políticas represivas que ha estado desarrollando el Partido Popular contra las personas, vulnerando la libertad de expresión, como la tristemente célebre ley Mordaza, que entró en vigor en julio de 2015 para callar por la fuerza las multitudinarias protestas a las que el gobierno de Rajoy tuvo que enfrentarse debido a los recortes que llevaron a cabo en todos los órdenes de la sociedad: sanitario, educativo, social, laboral, etcétera. Y no contentos con esta retirada de derechos de los ciudadanos, los gobernantes del Partido Popular decidieron centrarse también en poner una mordaza en la boca a quien quisiera protestar. Nuestro Código Penal mantiene una ley preconstitucional que es la que se ha aplicado a estos dos sindicalistas, Rubén Ranz y José Manuel Nogales. En el tercer punto de la propuesta de resolución de esta moción se nos pide que apoyemos las iniciativas parlamentarias de UGT y comisiones obreras para modificar esta ley preconstitucional. Indudablemente vamos a apoyarlas, pero nos sorprende que en todos estos años de gobierno democrático ninguno de los dos partidos gobernantes haya hecho nada por hacer desaparecer de nuestro Código Penal artículos tan represivos como el que nos ocupa. Aparte de estos 300 casos de sindicalistas encausados por similares motivos, queremos mencionar también todos aquellos individuos o colectivos que están padeciendo el mismo abuso de poder por el mero hecho de tratar de ejercer su libertad de expresión. Tenemos un caso muy cercano que se dio en la Universidad de Cantabria en febrero de 2014. Dentro de la iniciativa tengo una pregunta para usted que derivó en la imputación de 7 personas que solo trataban de hacer oír su voz. Asimismo, apoyamos a todo aquel que en la actualidad debe hacer frente a acciones legales promovidas únicamente para coartar su derecho a protestar. Muchas gracias, Partido Popular. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta porque creo que estoy en el Ministerio del Tiempo y me he ido a otra época. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos viviendo? ¿En el 1900 o en el 2017? Esto parece el Ministerio del Tiempo, que nos hemos ido a otra época. Si no fuera porque esto es un pleno, uno se tendría que reír con lo que está oyendo hoy. Pero bueno, como realmente se utiliza pues el pleno del ayuntamiento para debatir esto, me parece increíble que un tema que está en sede judicial, que no está resuelto, que no está juzgado, estemos aquí defendiendo a unas personas que se les acusa ni más ni menos de un delito contra los derechos de los trabajadores, 2 de atentado y 4 de faltas de lesiones, que no tiene nada, pero nada que ver con el derecho a la huelga, con el ser un piquete informativo, absolutamente nada que ver. Creo que lo primero que hay que hacer es respetar a la policía, porque hizo un informe. Segundo, respetar al juzgado cuando sean juzgados estas personas, al juez que los va a juzgar. No podemos saber si estas personas son inocentes o son culpables, porque no han sido juzgadas. Probablemente, si salen culpables de todos los delitos, ¿qué hace un ayuntamiento, qué hace una institución defendiendo a estas personas? Hombre, por favor. Una cosa es ser un piquete informativo y otra cosa es que se le acusen a uno de estos delitos, porque yo desde luego no tendría problemas en que se me aplicara ni el artículo 315, ni el 315.3, ni el Código Penal en el artículo 172, porque si yo fuera un piquete informativo iría a informar, no iría ni a romper cristales ni a romper la cara a nadie, y por eso no tendría miedo a ningún artículo ni a ninguna represión, porque en este país, por suerte, no se reprime a nadie. Creo que hay libertad para decir muchas cosas. Fíjate, hay libertad, que estamos debatiendo aquí este tema con total libertad, con total libertad. No hay respeto ni a la sede judicial, que es donde está este tema ahora mismo. Hombre, vamos, desde luego el Partido Popular va a votar que no. Es que esto parece surrealista.
Muchas gracias, Partido Regionalista. Sí, gracias, señor alcalde. Pues bien, limitándonos a lo que es el contenido de la moción que se está presentando en el día de hoy, lo primero que quiere decir este grupo municipal que por supuesto estamos a favor de la libertad de expresión y el derecho de huelga, ¿no? Nos encontramos en un estado democrático, en un estado social en el que uno de los pilares básicos lógicamente de nuestro derecho es el derecho a la huelga, un derecho que se tardó en conseguir, pero es un derecho constitucionalmente consagrado. Y por lo tanto todas las políticas que vayan a favor de respetar y hacer que se garantice salvaguarde el derecho a la huelga y a la libertad de expresión, por supuesto que este grupo municipal lo va a apoyar, pero sin perjuicio de ello no podemos obviar varias circunstancias. Que primero que se respeta el derecho de huelga, este grupo municipal respeta la independencia de los poderes públicos, y en este caso se trata de un procedimiento que está inmerso en un procedimiento judicial ante la audiencia provincial, creo de Madrid. Incluso en la moción se hace mención a que estaba pendiente de la celebración de juicio para el 21 de junio y que comprobando pues todavía está pendiente de sentencia. Por lo tanto, al igual que respetamos el derecho a la libertad de expresión, al derecho a la huelga, también respetamos esa independencia de poderes, y por lo tanto no vamos a pronunciarnos si respecto a esta cuestión estas personas deben ser culpables o absueltas. Lo que sí tenemos claro es que por lo menos exigiremos que este derecho a la huelga, en el caso y en el hipotético supuesto de que a lo que ellos se hayan limitado es a ser piquetes informativos y sin que se haya coaccionado a nadie y sin que se haya agredido a nadie, por supuesto entiendo que los jueces aplican las leyes y en este caso se deberían absolver, pero hacer un juicio de valor en este pleno por el grupo municipal en un procedimiento que está pendiente de sentencia no lo vamos a hacer. Respecto al último de los apartados de la proposición, que hace mención a que se apoyen las iniciativas parlamentarias basadas por la propuesta sindical de UGT, Comisiones Obreras, conozco que en el Congreso se están tramitando esa posible despenalización del artículo 315 para evitar que se pueda por parte del empresario coaccionar aquellos piquetes que sí son realmente informativos, pero entiendo que esta sede no es la correspondiente y menos en los términos que se está planteando la moción, sobre todo por ese respeto a la independencia del Poder Judicial. Gracias, Grupo Mascastro. Pues bueno, estando de acuerdo, como bien han dicho mis compañeros, en la libertad de expresión y la libertad de huelga. Se contradice que hay un proceso judicial que, como bien dice aquí el texto, el día 21 de junio del 2017 había juicio. Entonces, bueno, si no hay sentencia, no creo que somos, por lo menos por mi parte, para juzgar una cosa que está en tema judicial, y el juez es el que tiene que, si ve delitos o faltas en este proceso. No creemos que no es el foro adecuado, como bien ha dicho, y yo no me voy a pronunciar en este pleno ni a favor ni en contra de esta sentencia, pero eso será el juez el que tenga que estirar. Muchas gracias. Segundo turno. No creo que lo que es la proposición no entra en valorar lo que pueda decir un juzgado, ni mucho menos. Yo creo que lo que se basa más que nada la propuesta es, como bien se dice, la muestra de apoyo y solidaridad con dos trabajadores sindicalistas que han sido piquetes informativos, que han dado información sobre el derecho a la huelga, y que yo creo que es desproporcionado lo que es la pena que se les está requiriendo, pero vamos, aún así, aunque sea desproporcionada, no vamos a entrar a juzgar. Lo que llama la atención es que la portavoz del Partido Popular lo que está reclamando es que no juzguemos y que no vayamos por encima de lo que pueda decir un juez, y ella se permite el hecho de juzgar que cómo vamos a poder apoyar a dos trabajadores que rompen cristales o que se lían a tortazos. O sea, eso también es juzgar, y yo creo que no deberías de hacerlo tú tampoco. La moción yo creo que es clara, pues como ha dicho la compañera Virginia, es una muestra de apoyo y a defender los derechos y las libertades de las personas, y sobre todo la libertad de expresión. Poco más que añadir. Muchas gracias, Partido Castro Verde. No decir eso, que la propuesta de resolución es apoyar e intentar cambiar esa ley, la ley preconstitucional esta que aquí nadie está juzgando a nadie, simplemente lo que ha dicho Susana ahora. Gracias, Partido Popular.
Claro que nadie está juzgando a nadie, por eso mismo, como todavía no han sido juzgados, no podemos apoyar a unas personas que no sabemos si van a ser culpables o no van a ser culpables. Entonces, si el día de mañana se demuestra que son culpables, pues ¿qué hace un ayuntamiento apoyando a dos personas que se ha demostrado que llevaban clavos, silicona, palos de banderas, como dice el informe de la policía? Yo no estaba allí para saber quién tiene razón o quién no la tiene, pero desde luego cuando a una persona el fiscal le pide lo que le pide y cuando hay un informe de la policía que dice lo que dice y hay unos daños incluso físicos, pues hombre, yo hasta que no haya un juicio no me creo en la posesión de la verdad, ni creo que debamos apoyar a nadie, porque desde luego los informes lo que dicen es que estas personas han cometido un delito, que se les va a aplicar el artículo 315.3 del Código Penal, y vosotros consideráis que ese artículo debería desaparecer, porque es que en este país no se puede, o sea, si uno sale a la calle y le aplican el artículo 315, es un error, no puede ser, no tiene que salir a la calle, hacer lo que le dé la gana y que no le enjuicie nadie. Pero nosotros eso no lo vemos bien. Derecho a la huelga, por supuesto, es que es constitucional, ¿quién ha dicho que no? Y piquetes informativos también, pero cuando uno decide trabajar también hay que respetar la voluntad de esa persona y no ir con clavos, porque ya me dirás tú qué intención tiene dos personas que van con clavos, con siliconas y con palos de bandera. Pues no lo sé, yo creo que informar pues yo prefiero que me informen con un papel. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias, Partido Regionalista. Sí, señor alcalde. Me voy a remitir a lo expuesto anteriormente. No voy a prejuzgar, porque yo respeto la independencia del Poder Judicial, tanto de los fiscales y de los jueces, que en ese procedimiento deriven si debe existir o no debe existir y si se han excedido o no se han excedido los sindicalistas en su actuación. Lo que sí se hace en la proposición es hacer mención a la petición de pena por parte de la Fiscalía, que es injusta. Entiendo que serán los tribunales lo que determinarán si es injusta o no es injusta. No se está limitando esta moción o esta proposición a lo que es la solicitud para la despenalización del 315, que es lo que parece que en sede parlamentaria se está tramitando. Es decir, si se despenaliza o no esa cuestión relativa para no poder presionar a lo que son los piquetes informativos. Pero esta moción no se está limitando a ese aspecto, sino que está haciendo que hagamos una declaración institucional de que Fiscalía está haciendo una petición injusta, lo cual no podemos limitarnos. Y Susana, en este caso sí te leo, porque de hecho en el primer párrafo hace referencia: sufren desde hace más de 5 años una petición de pena por parte de la Fiscalía injusta. No conocemos los hechos reales. Si se limitan exclusivamente a, como ellos dicen, que fueron únicamente piquetes informativos, por supuesto que se merecen una absolución, pero no conocemos los hechos, son los tribunales lo que deben determinar. Por lo tanto, hacer en este acto, en este pleno, una declaración institucional diciendo desde ya que se merece una solución y que dicha petición es injusta, entiendo que es contravenir la independencia de poderes, y en este caso el Grupo Regionalista no va a entrar y por lo tanto nos vamos a abstener. Gracias, Grupo Más Castro. Bueno, pues debatido suficientemente este punto, pasamos a votarlo. Votos a favor de la propuesta que incluye la moción del Grupo Municipal Socialista. En contra. Abstención. Bien, pues la moción queda aprobada y pasamos al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas por parte de algún miembro de la corporación. Concejal, ¿quiere decir algo? Adelante, Demetrio. Bueno, quería, señor alcalde, viendo las declaraciones de Elena hoy, de la portavoz o de comunicación en Punto Radio del servicio a demanda del autobús, que dice que en Montalegre va a pasar algunas líneas a regular y otras a demanda, ¿nos podía informar cómo se va a informar a los ciudadanos más exactamente, cuántas van a ser, cómo se va a informar un poco nomás? Quería preguntarle si en qué tiempo, en qué plazo va a concretar el ayuntamiento o la empresa la comunicación a los usuarios. Puedo contestar yo. Pasado mañana tenemos una reunión definitiva ya con la empresa que va
montar el servicio en el cual nos van a traer todas las propuestas de lo que tú estás preguntando, el plan de comunicación, los medios sobre los cuales vamos a hacer, etcétera, etcétera, la publicación de los horarios, de las frecuencias, de cómo acudir cómo vamos a utilizar los medios telemáticos para saber las paradas, etcétera, etcétera. El martes 29 sabemos exactamente cuál es la forma en la cual vamos a comunicar todos estos cambios. Jueves, perdón, el día 29. O sea que entiendo que no va a entrar en funcionamiento el día 1 como se había anunciado, que entrará unos días más tarde. Bueno, imagino, en principio vamos a ser un poco flexibles. Dijeron el día 1 y como mucho será el día 7, el día 8. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los concejales? ¿Por parte del público alguna pregunta? Pues nada. Muchas gracias.